Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. El penúltimo día en estos test de pretemporada 2026 es ya historia y tras una mañana con muchísimos problemas que impidieron a varios equipos completar con éxito su programa, se plantaron a la tarde con el foco, con la intención de recuperar el tiempo perdido, consiguiéndolo con creces, ejecutando simulaciones de carrera y de clasificación en un rodaje más intenso y serio que nos ayuda a seguir descifrando lo que nos deparará el inicio de esta temporada 2026 que está a puntito de comenzar para lo bueno y lo malo, ya que algunos siguen ahondando en su particular pesadilla. Todos empiezan a rodar más rápido, a mostrar no todas, pero algo de lo que pueden llegar a ser capaces, aumentando la velocidad media y rompiendo el crono en Sakir, bajando por primera vez a 1:32.803 concretamente. Y ese ha sido ni más ni menos que Kimi Antonelli. El piloto italiano recogió el testigo de George Russell tras una mañana contundente del piloto inglés Made in Mercedes para hacer lo propio. Es la palabra que vuelve a definir. Tras la semana pasada haber algunas dudas, algunos obstáculos, vuelven a imponer sobre el asfalto 1:32.8 en la misma décima que el segundo clasificado y habiéndolo hecho después en un mejor estado de la pista, pero se lleva el titular de hoy. Kimi completó primero unas tandas largas para finalizar con esa simulación de clasificación donde ni siquiera superó en el speed trap los 313 km por hora, perdiendo en el primer sector prácticamente 4 décimas que recuperó en el resto del circuito, probablemente también experimentando con la entrega de energía en diferentes puntos del trazado, que puede ser más beneficioso para la configuración final en este tipo de tandas. No es ni mucho menos, como es obvio, lo que pueden llegar a entregar. Se puede bajar mucho más, como ese dato demuestra, pero todos están un poco así. La pregunta no es si a este o a X le queda por bajar, sino a quién le queda más por bajar. Sumaron 150 vueltas y el feedback sobre los nuevos elementos aerodinámicos estrenados ayer es positivo, están muy satisfechos. En segundo lugar nos encontramos con Oscar Piastri en la misma décima, casi milésima del Mercedes, con el MCL40 que poco después del comienzo de la tarde, tras un par de tandas medias para validar configuraciones, se lanzó a una simulación de clasificación con la que se colocó en primer lugar, quedándose el segundo mejor tiempo de estos test de pretemporada. Y si igualamos las condiciones de la pista, tiene más mérito incluso que el crono del de Mercedes, y marcando además la mayor velocidad punta de McLaren en estos test de pretemporada, sobrepasando los 330 km por hora en la trampa de velocidad, lo que nos indica que están probando condiciones más realistas de clasificación para finalizar embarcándose en una simulación de carrera con stints que mostraron algo de degradación, obviamente en un circuito como este, pero muy competitiva. Se acerca el Gran Premio de Australia y McLaren se está poniendo manos a la obra, observando desde fuera. Además, un gran paso adelante esta semana en el asentamiento del MCL40. Se percibe muy estable a comparación de la semana pasada, donde vimos a sus pilotos batallando, pasándose mucho de frenada, no estando tan satisfechos, tan cómodos, completando más de 140 vueltas hoy en una jornada sobresaliente para los de Woking. Verstappen, tras las buenas sensaciones de esta mañana catando el RB22 actualizado por primera vez, también ha pasado a un programa de, entre comillas, competición después de ejecutar unas tandas medias probando configuraciones al comienzo de la tarde. Pasó a una simulación de clasificación con la que alcanzó ese 1:33.1 sin superar todavía los 320 km por hora, así que le salió el tiempo muy fácil, muy sencillo, con unos mapas motor no tan agresivos como la competencia, y desde ahí comenzó su particular simulación de carrera muy equivalente a la de Oscar, que más o menos la estaban haciendo en momentos similares y con estados de la pista por ende comparables, para sumar 139 vueltas en una jornada brutal, más con los obstáculos que se encontraron ayer en el garaje de Milton Keynes. Fueron rápidos, fiables y consistentes, pero además Verstappen
está contento con el comportamiento del coche y lo que está observando, tanto aerodinámica como mecánicamente del RB22, y eso dice mucho más que incluso los propios cronos. Ferrari, tras dejarnos con la boca abierta de nuevo esta mañana con esa innovadora solución en la aerodinámica activa del alerón trasero, ha decidido desmontarla y poner la tradicional en la tarde. Nos confirma Frédéric Vasseur que es una prueba de un elemento todavía en desarrollo, que no es el final, probablemente vuelva a salir al asfalto mañana para recopilar más datos, pero que necesitan pulirlo para dejarlo como una solución permanente. Todavía no es del todo fiable y necesitaban esta tarde recuperar kilometraje. Esperan tenerlo listo en las primeras carreras del año, aunque no saben si será en Australia o después de ahí. Nada que esté preparado, lo llevarán a los circuitos y aprovecharse de unas ventajas que se rumorean muy importantes, disminuyendo la resistencia aerodinámica del SF26 en las rectas respecto a sus rivales. El departamento técnico de Maranello está arriesgando este año, qué duda cabe, y así es como deben afrontarlo después de rodar poco más de 5 vueltas en la mañana por, según reportan, un problema en el chasis. Eso hemos podido conocer oficialmente. Hamilton inició una simulación de carrera que fue súper productiva. En ella luchó con Piastri adelantándolo para escaparse. Estaban en fases diferentes de ese gran premio simulado y cerró con alguna tanda corta, aunque con tiempos poco representativos, sin usar la octava marcha. Así que se agazapan, no quieren mostrarse todavía. Luis estuvo también probando configuraciones distintas para la innovación que probaba por primera vez Luis en la estructura de impacto trasera, esa especie de remake del difusor soplado que estrenaron ayer. 78 vueltas finalmente. Y las buenas noticias, más allá de la impresión que está causando el SF26, sus innovaciones técnicas, la solidez de su propulsor, es que Hamilton se encuentra a gusto. Afirma que este coche tiene su ADN y que lo nota nada más ponerse en marcha. Después de años pegándose con sus coches en la generación de efecto suelo, es un gran alivio inicial escuchar esto. Y ojo, porque no se está hablando mucho de esto, pero Ferrari tiene o parece tener una gran ventaja en las salidas, que ya se deja intuir incluso en las prácticas que están haciendo. Vamos a proseguir con Audi. Cuidado con ellos, que están enseñando la patita. Es un claro ejemplo de las fases por las que están atravesando los equipos actualmente de programa, acercándose a los límites. Está empujando la marca alemana con mucha fuerza tras una mañana poco productiva por problemas técnicos que mantuvieron a Bortoleto mucho tiempo en el garaje. Hülkenberg salió con ganas de recuperar ese tiempo perdido y vaya que sí lo ha hecho. Tras testear algunos setups, realizó una impresionante simulación de clasificación en la que alcanzó la velocidad máxima de Audi en todos los tests y del día de hoy en la trampa de velocidad, exprimiendo más agresivamente ese propulsor que se estrena en la máxima categoría. 341 km por hora han conseguido, acercándose a 1.1 de la cabeza, despegándose de la zona media, siendo el primer equipo del resto en bajar de 1.33 con neumático C3. Además lo hizo temprano en la tarde con un estado peor del asfalto que el que se encontraron otros pilotos o equipos horas más tarde, lo cual es más impresionante aún, cerrando con una simulación de carrera consistente donde estaba aproximadamente un segundo coma algo de los cronos de cabeza de media también, y más de 100 vueltas de nuevo en total para ellos. Sorprenden, no paran de crecer, no paran de progresar. Alpine alcanzó con Colapinto las 120 vueltas, sumando a esta mañana, tras probar algunas configuraciones al comienzo de la tarde, varias tandas muy largas con compuestos duros, testeando el comportamiento del A526 con altas cargas de combustible y diferentes momentos de la degradación del neumático, donde se encontró con Piastri. Tuvieron ahí un pequeño duelo para finalizar con tandas cortas consecutivas, probando por primera vez el neumático C4, con el que consiguió ascender al 9º puesto a 1,5 segundos de la cabeza, y ya se terminaron de gustar catando el C5, con el que Colapinto bajó al segundo de la cabeza, y ese 1.33.8, quedándose con el 6º puesto. Es verdad que es un compuesto más blando que algunos de los pilotos que le rodean, pero tampoco sabemos cargas de combustible, no sabemos mapas motor. Puede que Audi y sus velocidades punta así lo denotan, estuviera rodando con un despliegue energético mucho más agresivo que el de Franco en este caso, así que son muchas variables también a tener en cuenta, por lo cual no hay que tomarlo al pie de la letra
ni para lo bueno ni para lo malo, aunque sí que hay cosas secundarias que extraer. Ya están dando los franceses una muestra de lo que pueden llegar a desplegar con el mejor crono de Alpine esta semana con contundencia, cerrando unos test de pretemporada el argentino productivos e ilusionantes. Definitivamente el equipo francés es uno de los grandes favoritos para liderar la zona media, dando un gran salto adelante respecto a lo que vimos el año pasado. Albon también, como Franco, termina su rodaje en estas pruebas con una tarde en la que completó algunas tandas largas, afinó la configuración del FW48 y se lanzó a simular clasificación, incluso atreviéndose con el neumático C5. Como Alpine también eligieron uno de estos compuestos, lo que le aupó hasta el 11º a 1,7 segundos de la cabeza, superando sin muchos problemas de nuevo las 110 vueltas. Eso sí, Carlos Sainz confirma los peores presagios, lo esperable a estas alturas. Según hemos podido ir conociendo, al FW48 le sobra peso y le falta carga aerodinámica, algo que tratarán de subsanar con varios paquetes aerodinámicos durante la campaña. Haas sigue mostrando rocosidad y velocidad, todo ello a la espera de potenciales cambios para el VF26 que ya anticiparon próximamente. Su base está sorprendiendo, vuelven a superar las 130 vueltas en conjunto y Ocon esta tarde realizó unas cuantas tandas largas cargado de combustible para terminar simulando clasificación y meterse dentro del top 10 con facilidad. Neumático C4 a 1,3 segundos de la cabeza, destacándose entre la zona media. Es bastante bueno este crono con el neumático C4, sigue demostrándose como una de las sensaciones de esta parte de la parrilla. Racing Bulls, tras los problemas mecánicos de esta mañana, esta tarde se empleó a fondo, 106 vueltas para Lawson en total, con una simulación de carrera que fue algo pobre y acelerando el ritmo, probando los neumáticos más blandos descargado de combustible en varias tandas consecutivas, con las que fue ascendiendo en la parrilla hasta aterrizar en el 10º lugar a 1,7 segundos de la cabeza, un salto importante respecto al siguiente clasificado que es Haas y que probablemente esperemos en la parrilla final. Después de los problemas técnicos que mantuvieron gran parte de la mañana a Bottas en el garaje, Cadillac consiguió solventarlos efectivamente y rodar masivamente en las últimas 2 horas. Checo Pérez tuvo una tarde más fluida, donde realizó primeramente varias tandas largas, incluso con el neumático experimental, una corta entre medias que le dejó ese 1.35.3 a 2,5 segundos de Antonelli, y cerrando para completar con otra tanda larga, experimentando de nuevo con configuraciones aerodinámicas distintas sin el elemento superior del endplate, del alerón delantero. Datos que serán muy interesantes para el departamento técnico de los estadounidenses, superando las 100 vueltas, 108 concretamente en el día de hoy, lo cual es un éxito, practicando salidas como uno más, paradas en boxes que también lo necesitaban, día con algún obstáculo pero del que se recuperaron con fuerza para cerrarlo productivamente. Se nutren y se refuerzan. Cerramos con el desastre de Aston Martin. Parecían esta mañana demostrar un avance, tandas más largas, algo más serias, trabajando en la configuración aerodinámica y mecánica de la MR26. Había algo más de positividad, pero duró poco. Se atrevieron al comienzo de la tarde con una simulación de carrera, pero este coche no está preparado en estos momentos para competir. En la vuelta 27, en el que era hasta el momento la tanda más larga consecutiva con diferencia para Aston Martin, en estas pruebas de pretemporada el motor Honda dijo basta. Tuvieron que ir los mecánicos a estabilizarlo con guantes de goma para evitar descargas, porque el sonido que hizo en su parada fue dantesco y podía ser peligroso tocarlo. Esto ya nos anticipaba que podía ser un problema relacionado con la parte eléctrica de la unidad de potencia. Se especuló baterías, parte eléctrica. En general, lo que se dice es un problema con la unidad de potencia Honda, no pudiendo volver a salir a la pista el resto de la tarde, lo cual también nos indica que el problema ha sido grave. No hay por dónde coger esta situación. Cuando tratan de sacar la cabeza vuelven a hundirse. IC, ERS, batería, caja de cambios. Es que no pueden ni siquiera validar su base aerodinámica, encontrar puntos fuertes débiles, caminar sobre seguro, empezar a construir.
quedándose con 68 vueltas, los que menos con contundencia de toda la parrilla, ampliándose nuevamente la brecha de rodaje respecto al resto. Y lo más alarmante, más allá de las distancias de tiempo o estabilidad de la MR26, que todavía no está en ninguna parte, el potencial incluso que la unidad de potencia pueda desplegar, siguen dando la sensación de que no están preparados para el Gran Premio de Australia. A pocas que exiges algo a ese coche, ya sea en forma de pico o duración, desfallece. Y solo queda un día de rodaje. Será un milagro el simple hecho de terminar la carrera en Albert Park. Parece confirmarse que, además de todos los problemas con los que ha nacido el AMR26, caja de cambio, chasis aerodinámica no validada y con sobrepeso, va a llegar una evolución sustancial, una metamorfosis al Gran Premio de Australia, esto ya se sabe, y que son déficits y preocupaciones muy importantes. La unidad de potencia tendría una desventaja sustancial respecto al resto, pudiendo ser el peor motor de la parrilla con contundencia. Pero es que además tampoco es fiable, lo que impide prepararse y acelerar dicha recuperación. De forma de terminar estas pruebas para Fernando Alonso, que no merece. Parece que habrá que esperar a Canadá para que Honda estrene, gracias al ADUO, una nueva especificación de la unidad de potencia, porque ahora mismo su producto deja muchísimo que desear, entre otras muchas cosas. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.